Buenos días. Mi esposo ha estado grabando una serie de videos y me pidió que compartiera algo para ponerlo con sus videos. Y yo le voy a compartir lo que Dios me dio esta mañana. En los últimos tiempos yo he estado mirando noticias. Yo me imagino que ni el que veía noticias antes ahora la está viendo. Y vamos a las noticias para informarnos. Vamos a las noticias porque se supone que en las noticias estén los expertos en todas las áreas de la ciencia y de las cosas sociales para informarnos, pero tristemente en los últimos tiempos nos hemos estado dando cuenta que hay una gran confusión. Hay tanta cantidad de información y la mayoría de la información que se está dando no es segura. Entonces esto a mí me llena de tristeza porque en vez de crear claridad en nuestras mentes, trae confusión, trae más caos en nuestras mentes. De manera que yo esporádicamente voy a las noticias, no todo el tiempo, pero sí vengo a la palabra de Dios a buscar información. Y sabes, cuando tú vas a la palabra de Dios, encuentras respuesta. Esta mañana yo fui al Salmo 24 y venía con esa tristeza, sobre todo cuando yo veo que en los Estados Unidos los partidos políticos, los líderes de este país, están peleando por posiciones políticas y están en tragedias y conflictos en medio de este caos donde el pueblo necesita unidad y un mismo sentir. No lo hay. No lo hay. Con esta tristeza venía yo y mira lo que Dios me dice en el Salmo 24. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando esta palabra me habló de tierra y de mundo, cuando habla de tierra, habla de las cosas existentes, lo que vemos, la naturaleza, las cosas creadas. Y cuando habla de mundo, habla de sistemas sociales, el sistema de este mundo. Y eso trajo mucha paz de entrada. Al leer solamente el versículo 1, porque Dios me está diciendo, todo esto es mío, yo estoy en control, aunque no lo creamos. Mucho, a veces dudamos. Hay momentos, incluso las personas creyentes, que dicen, Dios mío, ¿estás tú en control? Dios está en control. Dice, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Después viene el versículo 3, que es precioso, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Ok, estamos en esta tierra, pero hay un lugar de refugio. Y Dios le llama a su monte, dice, ¿quién estará en su lugar santo? Cuando Dios habla de lugar santo es a su proximidad, en el momento de nuestra intimidad con Él en oración, en separación. Y entonces viene un requerimiento, dice, el limpio de manos y puro de corazón. Si esa es la condición para llegar cerca de Dios, nadie va a llegar. Nadie va a llegar, porque yo no conozco, hasta ahora no he conocido a nadie que sea perfectamente limpio de manos ni puro de corazón. Cuando Dios habla de manos, habla de lo externo, de las cosas que hacemos que todo el mundo ve. Y cuando habla de limpieza de corazón, habla de lo interno, de las cosas que nadie ve, de las cosas que sentimos. Yo no he conocido hasta ahora a alguien que sea completamente limpio de mano y puro de corazón. Y eso me trae la certeza de la palabra cuando dice que cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas somos recubiertos de Él. Y cuando llegamos delante de Dios, llegamos recubiertos de su perfección, de su limpieza y su pureza. Y en esa unión Dios nos purifica desde adentro a través del Espíritu Santo morando en nosotros, pero además nos limpia y nuestras acciones son justas y santas. Sí hay un acceso a Dios a través de Cristo. Y en hebreo la palabra dice, acércate con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Pero tiene que haber una disposición en nosotros de dejarnos purificar y limpiar, porque el ser humano tiene conciencia, el ser humano tiene voluntad, y en esa conciencia y voluntad tenemos que hacer el firme propósito de dejarnos purificar para después tener acceso. Cuando tenemos acceso, como dice aquí en este salmo, al monte de Jehová y a su lugar santo, entonces cuando tú llegas ahí tienes respuesta. Y la respuesta que te da Dios va más allá del entendimiento natural humano, porque Él te da una paz que sobrepasa todo entendimiento, donde tú no lo entiendes todo, pero lo aceptas todo, sabiendo que el final está en sus manos. No vamos a ver, como dice en inglés, the whole picture, la película completa no la vamos a ver, pero en este presente vamos a tener paz, sabiendo que nuestra certeza y nuestra seguridad está en Él. Dice, el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él
recibirá bendición de Jehová. Es una promesa. Cuando llegamos a ese lugar santo, a esa proximidad con Dios, tenemos la promesa que vamos a recibir bendición. Cuando hablamos de bendición, lo primero que viene a nuestra mente son cosas materiales. Es así, nos pasa al ser humano. El ser humano condiciona el estar bien por las cosas materiales, pero Dios no está hablando aquí solamente de cosas materiales, aunque sí nos las da, pero está hablando de esa bendición interna de plenitud. Dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. No es fácil buscar el rostro de Dios, requiere sacrificio. Alguien muy amado me dijo hace unos días, una amiga que conozco me dijo, el buscar de Dios requiere sacrificio, no es fácil. Y es cierto, no es fácil buscar de Dios, pero vale la pena. Y tiene sus premios. Cuando buscamos de Dios tenemos premios al final de eso. Lo primero es su presencia. En el versículo 7 viene una parte de este salmo que a mí siempre me ha gustado y podría decir que me ha intrigado tremendamente, porque es algo hermoso, pero a la misma vez extremadamente profundo. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y en el versículo 7 donde dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, nos está hablando a nosotros, nos está llamando puertas. Y cada vez que yo leí esta escritura, yo decía, Dios mío, ¿a qué tú te refieres cuando nos llamas puertas? Y siempre he meditado en esto y me trajo al libro de Juan, que les voy a leer, donde Cristo se llama a sí mismo puerta. Y vine a esa escritura y me puse a meditar en ella. Dice, en el versículo 7 dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y después viene al versículo 9, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Y me puse a meditar en esta escritura, en lo que Dios ministra en mi corazón a través de esta escritura, donde Cristo dice, yo soy la puerta, el que entre a través de mí, el que entre por mí. Y en medio de esta meditación el Señor me muestra, me dice, una puerta es algo que da acceso a. Si tú entras, para entrar a mi casa, tú necesitas entrar por la puerta. Cuando tú abres la puerta de mi casa y entras, tú tienes acceso a lo que hay en mi casa, a lo que yo te deje tener, a mi comodidad, a todas mis cosas. Cuando Cristo dice, el que entre a través de mí tendrá acceso a qué, a lo que Él trajo, al reino de Dios, acceso a las bendiciones de Dios. Fíjate que estamos en este mundo, pero a través de Cristo tenemos acceso al reino. Es un portal, es una entrada al reino, solo a través de Cristo. Entonces hay algo bien bonito e interesante, dice, Él entrará y saldrá. Y después que salga va a hallar pastos. Yo había leído esta escritura antes y nunca había meditado en este detalle. Dice, Él va a entrar, a través de Cristo entramos al reino, pero después vamos a salir ¿a dónde? A este sistema, a este mundo. Pero cuando salgamos a este mundo, ¿qué vamos a hallar? Pastos. Cuando la palabra habla de pasto, habla de bendición, habla de provisión. El mismo pasto que Cristo usó para alimentar a 5,000. En ese momento no tenían que comer, en ese momento estaban cansados, en ese momento Él, con pocos panes y pocos peces, alimentó a 5,000 personas en lo natural. Pero estos pastos de que Dios habla cuando salgamos, está hablando de todo tipo de bendición espiritual. Pero ahora vuelvo al Salmo 24 y digo, Señor, pero entonces tú nos estás llamando puertas a nosotros. El Señor dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Está hablándonos de que levántense. Dice, alzaos vosotras, puertas eternas. Dice, levanten el ánimo, anímense. Entonces entrará el Rey de Gloria. Dice que Él entrará, Él tendrá acceso a nosotros. Dios nos está llamando puertas. Dios nos está llamando a acceso a... Es tremendo. Cuando Dios me habla de que Él va a tener acceso a mí, Él me está hablando, de que Él quiere también entrar en mí y tener acceso a mí, en esa comunión que Él pide con nosotros. Pero hay algo muy tremendo
Nosotros vamos a erguirnos, vamos a estar limpios de manos, vamos a estar puros de corazón y entrará el Rey de Gloria. Mira lo que dice después. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batallas. Cuando tú le das acceso a Dios a través de tener tu ánimo levantado, dejar que Él te purifique, dejar que Él limpie tu corazón, el que va a entrar es el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Y ya no nos toca más a nosotros estar, como dice en inglés, wondering o adivinando o figurando cómo la vamos a hacer. Él es el poderoso en batalla. Él es el fuerte y valiente. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, el capítulo 9, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Cuando la Biblia habla de Jehová de los ejércitos, está hablando de un Dios grande y poderoso. Ese Dios está pidiéndote acceso a ti. Álzate, anímate y yo voy a entrar. Y voy a entrar en ti y yo soy fuerte, yo soy valiente, yo soy poderoso, estoy en control. ¿Y sabes qué? Ya no nos toca a nosotros figurarnos. Vamos a estar en la certeza de que ese Dios grande y poderoso va a actuar en nosotros y a través de nosotros. Y te digo algo, a ti que buscas de Dios y a ti que no buscas de Dios, no hay nada más grande que tener la certeza de que Dios está en control del mundo, de la tierra, pero también de ti. Esta mañana yo me quedo con una paz tremenda en el corazón después de haber tenido este tiempo con Dios y haber leído esta palabra y haber recibido de Dios, porque definitivamente no importa lo que digan las noticias, definitivamente no importa la cantidad de teorías que la gente tenga acerca de lo que está pasando, Dios tiene una palabra. Y solo basta con decir, sí Señor, tú estás en control y yo sé que definitivamente al final, si valga la redundancia, tú vas a hacer lo que tú quieras. Y si yo me mantengo contigo, yo voy a estar en un lugar seguro. Que Dios los bendiga. Buenos días.